¿Cómo se debe aplicar la evaluación estudiantil en el Ecuador? ¿Cuál es el sustento legal para la aplicación de la evaluación estudiantil? ¿Cuáles son los tipos de evaluación según el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural? ¿Cómo se califican los aprendizajes en los estudiantes? ¿Cómo se evalúa el comportamiento? ¿Cuáles son los procedimientos institucionales para la calificación de los aprendizajes? ¿Cómo se obtiene la nota de los parciales? ¿Cómo se obtiene la nota de los quimestres? ¿Qué son y qué función cumplen los informes de aprendizaje? ¿Qué, cómo y para qué del refuerzo académico? ¿Cuántos tipos de exámenes se toman en el año escolar? ¿Existe algún programa que nos facilite el realizar todos los planes e informes que debemos presentar los docentes? En este tutorial vamos a contestar a las preguntas que hemos formulado. Para no hacer extenso el mismo, abordaremos a las preguntas lo más breve posible sin perder rigurosidad. El tema que vamos a tratar va a ser la evaluación estudiantil y nos enmarcaremos en el nuevo instructivo sobre la evaluación estudiantil emitido por el Mineduc en este año 2016. Específicamente vamos a trabajar en los niveles de educación general básica desde segundo a décimo, que corresponden a básica elemental, media y superior, y a bachillerato general unificado. El índice ya lo habíamos planteado, son el resolver las siguientes preguntas. ¿Cuál es el sustento legal para la aplicación de la evaluación estudiantil? ¿Cuáles son los tipos de evaluación según el reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural? ¿Cómo se califican los aprendizajes de los estudiantes? ¿Cómo se evalúa el comportamiento? ¿Cuáles son los procedimientos institucionales para la calificación de los aprendizajes? ¿Cómo se obtiene la nota de los parciales? ¿Cómo se obtiene la nota de los quimestres? ¿Qué son y qué función cumplen los informes de aprendizaje? ¿Qué, cómo y para qué del refuerzo académico? ¿Cuántos tipos de exámenes se toman en el año escolar? ¿Y existe algún programa que nos facilite el realizar todos los planes e informes? Al final, obviamente, vamos a tener la bibliografía con la cual vamos a trabajar. Empezamos, compañeros. El sustento legal para la evaluación estudiantil. Iniciamos especificando que este instructivo se aplica tanto para las instituciones fiscales, fiscomisionales y particulares, desde lo macro a lo micro. La Asamblea Nacional del Ecuador expide la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el año 2011 y se reformó en el año 2015 con la Ley Orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Pasamos después al decreto ejecutivo presentado por el presidente de la República, inicialmente con el decreto 1241 y en el 2015, en noviembre, con el decreto 811. Y finalmente lo emitido por el Ministerio de Educación a través del instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil, que básicamente se sustenta en esta normativa legal. Tipos de evaluación. Los tipos de evaluación que tenemos son diagnóstica, formativa y sumativa. La evaluación diagnóstica por lo general es de carácter cualitativo y se realiza al principio del año lectivo. Nos permite determinar las condiciones previas con que el estudiante ingresa al proceso de aprendizaje. La evaluación formativa. El sistema educativo ecuatoriano pone mayor énfasis en este tipo de evaluación, que es una actividad sistemática y continua, que tiene como finalidad proporcionar la información necesaria sobre el proceso educativo y por tanto se realiza durante el proceso de aprendizajes para permitirle al docente realizar ajustes en la metodología de enseñanza y mantener informados a los actores del proceso educativo sobre los resultados parciales logrados y el avance en el desarrollo integral de los aprendizajes. La evaluación formativa
se plantea a través de insumos, que básicamente se determina a través del Ministerio de Educación la existencia de dos tipos de insumos, que podrían ser actividades individuales y actividades grupales. Específicamente de esto hablaremos en una próxima diapositiva. Y finalmente la evaluación sumativa es escrita y busca evaluar los aprendizajes alcanzados en una unidad o bloque curricular. Por lo general esto se realiza al final de un parcial y obligatorio al final de un quimestre, correspondiendo al 20% de la nota quimestral. Siempre hemos tenido la concepción de que al final de un parcial realizamos la evaluación sumativa del parcial, pero lo óptimo y adecuado es que al final de un bloque o una unidad curricular se haga la evaluación sumativa. No tanto para lograr tener notas al final de un parcial, sino para determinar los alcances logrados en el proceso formativo del estudiante. Pasaremos a la evaluación de los aprendizajes. Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y los estándares de aprendizaje nacional. ¿Cuál es la escala de calificación con la cual se determinan los conocimientos? Bueno, pues existe dos tipos, escala cualitativa y escala cuantitativa. Cada una de ellas se interrelaciona. Vamos a ir de la nota menor a la nota mayor. Por ejemplo, no alcanza los aprendizajes requeridos, es igual o menor a 4. Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos, de 4,01 a 6,99. Alcanza los aprendizajes requeridos de 7 a 8,99 y domina los aprendizajes requeridos de 9 a 10. Esa es la escala con la cual vamos a calificar los trabajos, informes, actividades de los estudiantes. Insistimos en que esta escala es de carácter cualitativo y de carácter cuantitativo, que se interrelacionan. La evaluación del comportamiento. La evaluación del comportamiento se lo hace de manera cualitativa y va desde la A hasta la letra E. La A corresponde a muy satisfactorio, es decir, que el estudiante lidera el cumplimiento de los compromisos establecidos para una sana convivencia. La B refiere a lo satisfactorio, que cumple con los compromisos establecidos para la sana convivencia social. La C es poco satisfactorio, falla ocasionalmente en el cumplimiento de los compromisos para la sana convivencia social. La D es mejorable, falla reiteradamente en el cumplimiento de los compromisos establecidos para la sana convivencia social. La E es insatisfactorio, es decir, no cumple con los compromisos establecidos para la sana convivencia. ¿Cuándo se debe reportar al DES estas dificultades? Es cuando el estudiante se encuentra con un rango de calificación cualitativa en el comportamiento que refiere a las letras C, D y E. Esto por cuanto ya el estudiante está fallando, sea ocasionalmente, reiteradamente o no cumple verdaderamente los compromisos para una sana convivencia. Hay un trabajo adecuado y un ambiente adecuado de labor escolar cuando se encuentra con los rangos A y B, que significa que los estudiantes lideran o cumplen con los compromisos. También debemos acentuar que la evaluación del comportamiento es literal y descriptiva del parcial, corresponde al comportamiento demostrado en ese periodo, es decir, en cada parcial se evalúa el comportamiento en forma independiente, es decir, los parciales son independientes los unos de los otros en cuanto a la valoración que demos del estudiante, sea A, B, C, D o E. Y además debemos enfatizar en que la evaluación del comportamiento del quimestre no será el promedio de los parciales, será una apreciación global del comportamiento en el quimestre. La persona encargada de hacer seguimiento a la evaluación de los estudiantes
es el docente tutor de grado o curso. No hay un promedio, por cuanto es una valoración cualitativa. Pasamos entonces a los procedimientos institucionales de la calificación de los aprendizajes. Es importante anotar que el año lectivo tiene 2 quimestres, en los que se deben laborar 200 días. Cada quimestre se compone por 20 semanas y está dividido en 3 parciales y un examen quimestral. El Mineduc nos da una apreciación general del cómo se debe determinar la división de los parciales. Sin embargo, las instituciones educativas, de acuerdo a sus condiciones, realidades, puede hacer ajustes a esta propuesta que tiene el Ministerio de Educación. El registro de las notas parciales y trimestrales, así como sus promedios, será con 2 decimales y no habrá redondeo. Esto es una dificultad que afrontan la mayoría de los programas que tienen los docentes, por cuanto en los programas lo que se hace es redondear la nota. Y las calificaciones, una vez que nosotros hemos subido al portal Educar Ecuador, no se pueden modificar ni alterar. Si es que ha habido una dificultad, un error en cuanto a la valoración, una equivocación, lo que se debe realizar es solicitar a la rectora o director de la institución que se le permita el poder cambiar esa calificación. ¿Cómo se obtiene la nota de los parciales? Aquí vamos a determinar cómo están ubicados los insumos. Como ya se ha mencionado, la evaluación formativa se enfoca en el proceso del aprendizaje de los estudiantes. Por esta razón se recomienda que los estudiantes generen varios insumos, que pueden ser de 2 en adelante, es decir, mínimo 2 insumos por parcial. No es necesario tomar una evaluación al final del parcial, una evaluación sumativa, sino que se generen 2 insumos como mínimo. Los insumos pueden ser actividades individuales y o actividades grupales. De los objetivos de aprendizaje y de la intención del docente depende el que utilice más. Actividades individuales y actividades grupales. Entre las actividades individuales se tiene pruebas de diferente estructura, ensayos, lecciones orales o escritas, informes, exposiciones orales, trabajos prácticos de laboratorio, entre un sinfín de actividades individuales que se pueden realizar. Actividades grupales. Podemos hacer debates, proyectos, exposiciones, trabajos prácticos de laboratorio, etc. Esto depende de cómo ha planificado el docente en realizar la evaluación de las destrezas. Ahora, un ejemplo claro del cómo vamos a sacar la nota del primer parcial. Vamos a hacer una valoración de un insumo 1, también vamos a tener un insumo número 2 y finalmente podemos tener un insumo número 3 o un insumo número 4. Esto depende del docente, pero a la final la cantidad de insumos que tengamos promediamos y sacamos la nota sobre 10. Nota de los quimestres. Para calcular la nota quimestral se tiene que sacar un promedio de las 3 notas parciales obtenidas. Este valor se lo multiplica por 0.80, lo cual equivale al 80%. A continuación se tiene que multiplicar la nota obtenida en el examen quimestral por 0.20, lo cual equivale al 20%. Finalmente se tiene que sumar las 2 notas para así obtener la nota final. Es decir, el examen quimestral solo corresponde al 20% de la nota final y las notas de los 3 parciales equivalen al 80% de la nota quimestral. Este es un ejemplo claro del cómo podemos realizar una valoración o un cálculo. Es decir, aquí tenemos los 3 parciales que puede tener cada parcial varios insumos, mínimo 2, y lo que equivale al 80%.
y tenemos la evaluación o el examen quimestral que corresponde al 20%. Asimismo, en el segundo quimestre, el mismo proceso para obtener la nota final. Informe de aprendizajes. ¿Qué es un informe de aprendizajes? Nos preguntaríamos. Para sintetizar el trabajo que realizan los estudiantes en el aula de clase y con el fin de que los representantes legales conozcan el avance de su representado, se ha diseñado informes de aprendizaje. Vamos a trabajar con los informes de aprendizaje específicamente para los subniveles elemental, media y superior de educación general básica y el nivel de bachillerato. Se debe emitir 3 informes de aprendizaje en el año escolar, que son parcial, quimestral y anual, para que el estudiante pueda, de forma cualitativa y cuantitativa, analizar el avance de los aprendizajes logrados en cada asignatura. Es así que tenemos el informe parcial de aprendizaje. Contiene los promedios de los insumos que se ha logrado en el parcial. Como mínimo ya habíamos mencionado que son 2. Y además formula recomendaciones y planes de mejoramiento académico. El segundo informe corresponde al informe quimestral de aprendizajes, que contiene el promedio de las calificaciones de los parciales correspondientes al 80% y más la nota del examen quimestral que corresponde al 20%. Además de esto, formula recomendaciones y planes de mejoramiento académico. Y el tercer informe, que es el informe anual de aprendizaje, que contiene el promedio de los 2 quimestres y formula recomendaciones, planes de mejoramiento académico y además determina resultados de aprobación o reprobación. Vamos a pasar a lo referente al refuerzo académico. El refuerzo académico es un conjunto de estrategias planificadas dirigidas a aquellos alumnos que presenten en algún momento a lo largo de su año escolar bajos procesos de aprendizaje o determinadas necesidades educativas. ¿Quiénes son los responsables del refuerzo académico? Son responsables directivos, docentes, padres de familia y o representantes legales. Tiene una responsabilidad cada uno de ellos específica que debe ser cumplida para que el proceso de refuerzo académico se lleve a cabo con éxito. Cuando se imparte, se puede realizar en las horas clase, dentro de la jornada de trabajo o en horas extracurriculares. ¿Quiénes lo imparten? Los docentes del mismo grado o curso, especialistas, es decir, psicólogos o docentes de la misma área de estudio de otros años. ¿Dónde se imparte? Dentro del aula o en otras aulas que sean adecuadas para el trabajo, en pequeños grupos o de manera individual. ¿Qué incluye el refuerzo académico? Incluye elementos que se aplican de conformidad a los resultados de la evaluación que presenten los estudiantes. Eso quiere decir, clases de refuerzos liderados por el mismo docente, tutorías individuales con el mismo docente, tutorías individuales con un psicólogo experto educativo y cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda y responsabilidad de la familia. Estrategias para el refuerzo académico. Se debe tomar en cuenta 2 tipos de estrategias. La primera, estrategia de programación. Establecer objetivos y las destrezas a conseguir para todo el grupo que participe en el refuerzo académico. Preparar actividades sobre un mismo contenido o un grupo de destrezas. La profundidad dependerá de las dificultades que se presenten o que se han presentado a lo largo del desarrollo de las destrezas. Y distribuir un espacio, es decir, en la clase de refuerzo usted determina los espacios con los cuales va a trabajar. De manera independiente en un grupo, con lecturas en otro, investigación con otros, etc. Organizar a los alumnos que participan, es decir, en un mismo día o un grupo diferente un día a la semana.
y planificar el horario de atención, ya sea de manera individual o grupal. Estrategias metodológicas. Las estrategias metodológicas. El docente tomará en cuenta las estrategias metodológicas que favorecen la participación activa de los estudiantes y la construcción de su propio aprendizaje, que les permita explicar estrategias tales como pueden ser las siguientes. Refuerzo académico individualizado, refuerzo académico grupal, refuerzo académico con ayuda entre iguales, aprendizaje a través del uso de la tecnología, aprendizaje cooperativo, enseñanza compartida, tareas escolares en casa. Cabe mencionar que cada una de estas estrategias se encuentran puntualizadas el cómo pueden ser realizadas en clase en el instructivo. Además, debemos tomar en cuenta que las estrategias metodológicas y actividades que el docente plantee con sus estudiantes en este proceso deben ser significativas y apuntar a las destrezas que el estudiante no ha desarrollado en ese periodo de tiempo. ¿Cómo se evalúa el refuerzo académico? Las notas que surjan del refuerzo académico se tomarán en cuenta como insumos independientes, y esto en conjunto con los insumos que se ha obtenido a lo largo del parcial se promediarán y así se tendrá la nota final del parcial. Bueno, ¿y cómo es esto? Aquí un ejemplo práctico para poder conocer a ciencia cierta lo que habíamos mencionado. Primero, un estudiante para el primer parcial ha obtenido las siguientes calificaciones, es decir, solo hemos desarrollado dos tipos de insumos, el insumo 1 que ha tenido 6 y el insumo 2 que ha tenido 5,65, es decir, el estudiante no ha alcanzado los aprendizajes requeridos y por tanto es necesario el refuerzo académico. El estudiante entra en un plan de refuerzo académico porque no está alcanzando las destrezas necesarias para poder llegar a un nivel de conocimiento aceptable. Por tanto, en estas clases de refuerzo obtiene las siguientes calificaciones. En refuerzo académico 1, en un taller que hemos desarrollado de clases de refuerzo, ha tenido un 9, y en un insumo número 2 de refuerzo académico, que puede ser un trabajo académico, una investigación, una lección o una exposición, ha tenido 8,65. Es decir, tenemos ahorita las notas que el estudiante ha sacado en el parcial y también las notas de refuerzo académico. Para obtener la nota del primer parcial, se promedia las notas obtenidas en la clase, incluyendo los resultados del refuerzo académico. Es así que en el insumo 1 que tenemos aquí, vamos a promediar el 9 más el 6 y tendremos 7,50 promedio. Y en el insumo 2 se promedia la nota de refuerzo académico de 8,65 más 5,65, por tanto tendremos 7,15. Y aparte se le suma de manera individual el insumo 1, que vendría a ser del refuerzo académico, y el insumo 2 también. Por tanto tendríamos una nota final de 8,07. Al final de esto vamos a tener la nota de 8,07. Si el estudiante no realizaría refuerzo académico, tendría una nota final de 5,82. Este ejemplo lo podemos definir muy claramente, de hecho de ahí lo hemos tomado, del instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil. Exámenes. Existen varios tipos de exámenes que se toman a lo largo del año escolar, como son los exámenes trimestrales, de mejoramiento de promedio quimestral, supletorio, remedial y de gracia. El examen quimestral. El examen quimestral, como ya habíamos dicho, equivale al 20% de la nota quimestral. Este examen corresponde a una prueba escrita que puede ser de diferentes estructuras: desarrollo de un ensayo como única pregunta, pruebas de desarrollo, de selección múltiple, entre otras. De mejoramiento quimestral. Cualquier estudiante que hubiera aprobado una o más asignaturas con un promedio anual entre 7 y 9,99 tiene la oportunidad de rendir un examen acumulativo de recuperación con la finalidad de mejorar el promedio quimestral más bajo y por consiguiente su promedio anual.
Es así que aquí tenemos un ejemplo. Un estudiante en matemáticas en el primer trimestre ha tenido 8.60, en el segundo ha tenido 7 y por tanto la nota del promedio anual es de 7,90. Finalizado el año escolar, este estudiante ha pasado, sin embargo, él quiere mejorar su promedio, por tanto da un examen de mejoramiento, en el cual, que es acumulativo, en el cual saca 9 de nota. Este 9 reemplazará una de las dos notas trimestrales y como nos dice el instructivo es la nota más baja, por tanto reemplazará este 7. Finalmente el estudiante, por tanto, como promedio anual no tendrá 7,80, sino tendrá 8,60. Los exámenes. Cuando un estudiante no haya obtenido una nota mínima de 7, se debe someter a supletorio, remedial o de gracia, dependiendo del puntaje que tenga. Estos tres tipos de evaluación son y deben estructurarse bajo pruebas que deben ofrecer respuestas alternativas como verdadero o falso, identificación y ubicación de conocimientos, jerarquización, relación o correspondencia, análisis de relaciones, completación o respuestas breves, analogías, opciones múltiples y multi-ítems de base común. En el caso de cualquiera de estas tres notas, para que el estudiante pasara debe tener como nota mínima 7. No importa si se saca 8, 9 o 10. La nota que se le pone va a generar que el estudiante tenga como promedio total 7 sobre 10 en esa materia. En el caso del supletorio, este examen lo realizan el estudiante que hubiera obtenido un puntaje promedio anual de 5 a 6,99 sobre 10 como nota final de una o más asignaturas. Evaluación remedial. Se toma a los estudiantes que hubieran tenido una nota igual o menor a 4,99 como nota final de cualquier asignatura o no hubiera aprobado el examen supletorio. Aunque el estudiante no vaya a rendir el examen supletorio, deberá concurrir a clases de refuerzo académico organizadas por la institución educativa. Y el examen de gracia. En el caso de que un estudiante reprobara un examen remedial de una sola asignatura, podrá rendir el examen de gracia. Esto se puede hacer 5 días antes de empezado el año lectivo. Contestando la última pregunta de si es que existe algún sistema o programa que nos permita el poder generar todos estos tipos de informes que nos solicita y exige el Ministerio de Educación, sí existe, nosotros lo hemos elaborado. En este programa usted ingresará las notas y posterior a ello generará el informe de aprendizajes. Generado el informe de aprendizajes, también puede tener un informe parcial de asignatura en donde generarán las valoraciones de los estudiantes de manera individual y posterior a ello también se generará el plan de refuerzo académico. Posterior del quimestre, finalizado el mismo, podrá imprimir el informe de aprendizajes quimestral y también el informe anual de aprendizajes finalizado los 2 quimestres, todos ellos con datos estadísticos, como los podemos ver aquí, y también puede imprimir el concentrado que emite el Ministerio de Educación a través de la plataforma. Cabe mencionar que este programa se encuentra con sus fórmulas truncadas, por tanto no redondeará la nota y las notas serán exactamente y tal cual hace promedio la plataforma Educar Ecuador. Finalmente podemos mencionar las referencias bibliográficas con las cuales sustentamos el desarrollo de este tutorial, como son la Ley Orgánica de Educación Intercultural emitido por la Asamblea Nacional del Ecuador, el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el Instructivo para la Planificación de la Evaluación Estudiantil y también los documentos que tenemos en la página de Facebook de Cooperación Docente Ecuador. Además queremos mencionar que las normativas, documentos, lineamientos e instructivos los puede encontrar en los siguientes grupos de Facebook:
documentos para docentes, docentes actualizados y también recursos didácticos para docentes. Cabe mencionar también que la evaluación estudiantil para estudiantes con necesidades educativas especiales tiene su forma particular de evaluar. Para ello también hay un instructivo y a posterior publicaremos un tutorial de la forma en cómo se evalúa a los estudiantes con necesidades educativas especiales. No se olviden de comentarnos y compartir nuestros videos. Nos ayudan mucho para seguir difundiendo información y para poder seguir trabajando respecto a nuestra labor como equipo de cooperación docente Ecuador. Muchísimas gracias, compañeros docentes, y hasta una próxima ocasión.